Hola muchachos, espero que estén muy bien. Vamos a continuar con la revisión y explicación de la guía de trabajo autónomo número 3 para 11º año 2021. Ya estuvimos hablando sobre toda la teoría de la primera parte y ahorita vamos a iniciar la segunda parte de la explicación de la guía. Ok, como estamos hablando de los tipos de párrafos que vamos a estudiar, es muy importante que repasemos las tres principales partes de un trabajo escrito una vez que nosotros tenemos un tema después de la etapa de planificación. Como pueden ver acá, vamos a tener una esquematización de tres tipos de párrafos fundamentales. En primera instancia tenemos la introducción, que es un tipo de párrafo donde se plantea una manera general de la información sobre el tema. Aquí podemos incluir definiciones, ¿verdad? Además de explicar un poquito del contexto de la información que vamos a tratar. Por eso es muy importante haber realizado esa etapa de planificación para tener pero muy claro qué es lo que queremos hacer. Muchas personas trabajan la introducción casi de último, ¿verdad? Para poder tener una visión general del texto y después de volverse a hacer una síntesis. En este caso lo que vamos a hacer es estudiar dos posibilidades a la hora de empezar nuestra introducción. Un párrafo de introducción puede iniciarse como un párrafo con breves afirmaciones. ¿Qué significa esto? Que vamos a entrar de una vez al tema. Estas informaciones que vamos a transmitir van a estar traducidas en frases breves, directas, formadas con pocas palabras. Entonces, vamos de una vez al punto, no vamos a hacer rodeo, simplemente decimos, vamos a iniciar o vamos a presentar el tema tal con X o Y características. Muy bien. También otra manera interesante de empezar un párrafo de introducción es con la interrogante. Como ustedes saben, el tema principal también se le puede llamar problema, se le puede llamar tópico, idea central, y a partir de esta idea central o tópico podemos plantear una pregunta cuya respuesta se va a relacionar con el tema que vamos a desarrollar. Continuando con algunos de los temas de los que les hablé la vez pasada, por ejemplo, si vamos a tratar, no sé, un tema como decir qué es la literatura o novela, podemos empezar con el planteamiento de la pregunta ¿qué es X o Y tema? O podemos de una vez dirigirnos al lector y decir ¿cómo haría usted para esto? ¿Cómo resolvería usted tal situación? ¿Cómo han venido a cambiar las redes sociales la vida de los niños? ¿Cómo cree usted que podría aprender mejor un nuevo idioma? ¿Cuáles son los retos que se plantea para su vida? Entonces, lo que hacemos es transformar la afirmación del tema central en una pregunta. Esa pregunta, a su vez, nos va a dar pie a realizar la estructura del texto a partir de ir contestando una serie de preguntas que nosotros vamos a dirigir a nuestro interlocutor. En este caso va a ser el lector. Tenemos que tener muy claro que cuando nosotros realizamos el proceso de escritura, vamos a estar en el papel del emisor. Vamos a enviar un mensaje. Este mensaje se va a llevar a un receptor. En este caso, cuando es un material escrito, aquí vamos a tener al autor y aquí vamos a tener al lector. El mensaje va a ser este tópico que nosotros queremos
transmitir nuestra idea, nuestra percepción, y el canal por el cual vamos a transmitirlo, bueno, en este caso va a ser el lenguaje, va a ser un código que es el código escrito. Si ustedes lo que van a hacer es, por ejemplo, grabar sobre un tema, bueno, va a ser el sonido. En este caso, por ejemplo, el canal está haciendo este video que yo les estoy haciendo para poder llevar un mensaje. En otras palabras, yo estoy ahorita creando un texto. Estoy creando un texto y ese texto lo que va a hacer es que pretende transmitir información a ustedes porque yo quiero, digamos, guiar paso a paso qué es lo que deben hacer ustedes en esta guía de trabajo autónomo. Entonces vamos a tener estos elementos, ¿verdad? El receptor, que en este caso es el que escribe. Luego vamos a tener un mensaje, un canal por el que vamos a enviar ese mensaje y un lector, que en todo caso es súper importante porque es el que va a recibir, es la razón de que nosotros creemos ese mensaje. Entonces tenemos que tener muy claro por qué nosotros queremos realizar el trabajo, para quiénes está dirigido, qué tipo de lenguaje voy a utilizar. Entonces aquí es donde es pertinente que utilicemos diferentes técnicas, en este caso la pregunta, para iniciar esa conversación con el lector. Muy bien. Una vez que nosotros hemos planteado una introducción, que es precisamente dar una idea de lo que vamos a trabajar, nos vamos a abocar a los párrafos de desarrollo. Como pueden ver acá, dice que los párrafos de desarrollo contienen ideas, las ideas centrales del texto, y exponen con amplitud el tema. Vean que la diferencia entre la introducción y el desarrollo es que la introducción es breve, concisa, directa, plantea el tema de manera general. En cambio, en los párrafos de desarrollo nosotros vamos a analizar ese tema. Ahora, muy importante que podamos observar visualmente cuál es la diferencia entre síntesis y análisis. ¿Ok? Entonces vamos a tener que la síntesis es ir de las partes al todo. ¿Ok? Entonces todos estos elementos yo voy a tratar de explicarlos en esta idea, para dar una visión general. No estoy entrando en detalles, no estoy explicando mucho, simplemente directo, claro y conciso. En el caso del análisis nos vamos a imaginar que tenemos una pizza. Esta pizza nosotros la tenemos entera, la tenemos completa y queremos compartirla. Cuando nosotros queremos compartir, lo que vamos a hacer es empezar a dividir cada una de sus partes. Cada una de esas partes va a ir dirigida, digamos, si la queremos compartir con una persona. Entonces, cada una de esas partes representa el análisis. ¿Por qué? Porque de alguna forma es analizar, ir del todo a las partes, y sintetizar es ir de las partes al todo. Precisamente lo que vamos a hacer en los párrafos que se clasifican como párrafos de desarrollo. Entonces, dentro de estos párrafos existen dos modelos fundamentales. No quiere decir que sean los únicos, pero a grandes rasgos son los párrafos de transición y los párrafos de paralelismo. Vea que la palabra transición tiene un sufijo que significa ir más allá, trans, pasar, ir más allá, y paralelismo, para, significa similar. ¿Ok? Que si nosotros tenemos unas líneas paralelas, quieren decir
quiere decir que van en la misma dirección. No se están juntando, pero van en la misma dirección. La transición, ¿qué sucede? Es ese camino entre un elemento y otro. Lo que los liga, lo que los une, lo que los hace ser eslabones de una misma cadena. ¿Ok? Fundamentalmente tenemos dos tipos de párrafos. En la parte del desarrollo, les digo fundamentalmente porque depende del estilo del escritor, de muchas variables propias, que entonces nosotros adoptamos uno u otro. Pero lo básico es esto y son las características principales que debe tener este tipo de párrafo. Tenemos de causa-efecto. Ya habíamos hablado de los conectores de causa-efecto, ¿verdad? Entonces uno dice, hay nubes oscuras, probablemente el efecto se traduce en que va a llover. ¿Ok? Entonces dice, consiste en enunciar una idea que constituye la causa de los enunciados siguientes. Es decir, la idea principal es la causa o provoca las ideas secundarias que serían los efectos. También podemos hablar esto de consecuencias. Ok, entonces nosotros realizamos un acto, vamos a tener una consecuencia de ese acto. Ahora, la consecuencia por sí sola no va a indicar algo negativo, simplemente está dirigido hacia un fin. ¿Ok? Ese es un primer tipo de párrafo. El segundo tipo de párrafo dentro de los párrafos de desarrollo es el párrafo de ejemplificación e ilustración. Si nosotros ponemos ejemplos, lo que hacemos es relatar situaciones similares, parecidas. Esto para que podamos darnos a entender. De alguna manera, poner ejemplos lo que significa es que yo voy a tomar algo que mi lector o mi interlocutor entiende. ¿Para qué? Para relacionarlo de forma significativa, para que signifique algo para el lector. Entonces eso esa persona, ese lector, lo pueda integrar a su conocimiento. Dice que desarrolla un concepto mediante el uso de un ejemplo, de una ilustración pertinente. Vean que cuando decimos un ejemplo, podemos plantear situaciones similares. Cuando decimos ilustración, vamos a ser un poco más descriptivos. Vamos a colocar esta probabilidad muy parecida a la idea principal y vamos a buscar que el lector se identifique. Continuamos con el tercer tipo de párrafo, que es el párrafo de conclusión. También se le llama cierre. Ok, nosotros llevamos un proceso. Empezamos acá, empezamos a desarrollar, hablamos de una introducción, planteamos varias situaciones y luego queremos volver a este punto y cerrar ese círculo comunicativo. El círculo comunicativo se cierra cuando logramos establecer una comunicación con el receptor. ¿Y cómo logramos una comunicación con el receptor? Bueno, cuando logramos que ese receptor nos devuelva una apreciación. ¿Qué sucede? Cuando yo les reviso a ustedes un escrito, yo lo leo. Y si yo no lo entiendo bien o tengo que hacer mucho esfuerzo para comprenderlo, o de pronto usted no siguió las instrucciones o los pasos, yo le devuelvo, le hago la devolución de esto y le digo, mira, no entendí, mira, no seguiste instrucciones. Estoy poniendo, en este caso estoy ejemplificando, estoy ilustrando el tema del que estoy hablando para que ustedes puedan entender que simplemente el lector no es que le trata de juzgar únicamente, sino que usted tiene que convencer al que lee de que su propuesta es válida y está bien organizada. Disculpen. Entonces, cuando ustedes ven que no se logra esto,
quizá ustedes no vayan a entender a la otra persona o al lector y va a decir, pero ¿cómo? Si yo lo hice bien, si yo quise decir esto. Bueno, probablemente pueden ser varias razones. Puede ser que el lector al cual usted dirigió ese texto no está preparado para la interpretación, no tiene dominio del tema, se perdió, aunque usted lo haya hecho perfecto. O puede ser que ese interlocutor, le llamamos así porque la otra persona, la persona que está al otro lado de la comunicación, tiene derecho también a devolver y decir, mira, yo pues no me convenciste con esto, y te puede mostrar los argumentos, que es precisamente cuando se te devuelve una revisión de un trabajo. Muchas veces no entendemos y queremos que nos expliquen a nuestra manera, ¿verdad? Entonces existe una relación entre ambos. En este caso, en la educación está el profesor que transmite un mensaje y el receptor, que son mis estudiantes. Ahora, también intercambiamos información. Ustedes también me devuelven la lectura de lo que yo les envío. Si yo veo que un porcentaje muy alto de ustedes no entendió un tema y me hizo una devolución muy distinta a la que yo creía, tengo que hacer una examinación, un cuestionamiento de qué fue lo que yo no supe transmitir, o si lo hice de una forma muy elevada, o si no fui clara, etc. Entonces, es importante que de esta comunicación hagamos un cierre. Regresando al párrafo, ven que todo esto se junta, se arma, ¿verdad? Es una unión, es una transición que debemos aprender a observar. Solo así vamos a entender si nosotros hacemos un trabajo que le copiamos a otra persona, por ejemplo, o hacemos un trabajo que no releímos, que no hicimos esa etapa de lectura posterior y decir, mira, me habrán entendido. Probablemente ustedes van a recibir una devolución que no es la más satisfactoria. Ok. Los dos tipos de párrafos de conclusión que vamos a estudiar acá, el primero es con exhortación. La exhortación no es un regaño. La exhortación es un llamado, es una afirmación, un llamado de la atención. No tiene que ser regaño. ¿Para qué? Para que nos fijemos en algo, ¿verdad? Para que seamos conscientes. Ahora, si yo estoy tratando un tema donde quiero hacer conciencia sobre el ambiente, sobre el cuidar la salud, sobre el ser, amigable con la naturaleza, etcétera, yo tengo que exhortar al final. Voy a hacer un llamado y decirles, miren, por favor, tenemos que hacer esto, podemos hacer esto. Estas son las posibles situaciones que podemos realizar para solucionar el problema. Esa es la exhortación, o sea que se hace un intercambio con el lector para que haya una actitud distinta según las ideas desarrolladas en el texto. Ahora, de síntesis o resumen. Bueno, nosotros podemos haber desarrollado un montón de ideas y al final cerramos, como digamos con esta ilustración, hacemos un cierre. Llegamos a un punto. En este punto retomamos las ideas que desarrollamos de forma muy concisa, precisa y reconociendo que ya los lectores comprendieron mi mensaje para crear en el lector, digamos, como una idea generalizada de lo que quisimos decir. Ok. A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de estos párrafos, que es importante que ustedes se lean cada uno de estos párrafos. Van a tener un ejemplo acá. Léanlo muy bien. Yo traté de elegir textos que fueran bien significativos. También recuerden que ustedes pueden recurrir a
a las redes, pueden recurrir a enciclopedias, a lo que ustedes necesiten dentro de la red para poder encontrar otros ejemplos. Bueno, por acá vamos a hablar de esto, por ejemplo, en los párrafos de transición o paralelismo, nada más para no leerles todo, ¿verdad? Tenemos causa-efecto. La llegada prematura del invierno ha tomado desprevenidos a todos los sectores de la sociedad costarricense. Esto es una causa. En primer lugar, los peatones no estábamos preparados para soportar los torrenciales aguaceros. Por otra parte, las calles que apenas empezaban a cobrar una forma digna, sin huecos, volvieron a su estado original. O sea, esta llegada prematura del invierno desemboca en un efecto, que sería toda la problemática existente alrededor de esa causa. También recuerden que les pedí que me fueran señalando con amarillo los conectores para ir de una, ¿verdad? Como quien dice, atendiendo dos situaciones de una vez. Dice, en primer lugar, ¿se acuerdan? Para enumerar. Luego tenemos, por otra parte, aquí lo que estamos haciendo es agregar ejemplos. Vamos a ver si aparece otro por acá. Debido a, para que decimos la consecuencia, ¿verdad? Entonces, más abajo ustedes van a ver que dice que de ahí en adelante, pues aquí ustedes pueden ir practicando, señalar algunos de esos conectores. De esta forma, les pido que vayan leyendo cada uno de estos ejemplos y señalando dónde creen ustedes que se encuentra ese ejemplo, esa exhortación. Por ejemplo, vean este párrafo de conclusión. Si aceptamos dejarles nuestra tierra, ámenla como la hemos amado, cuídenla como la hemos cuidado. Vean que estos verbos se llaman verbos imperativos o exhortativos, o sea, están haciendo un llamado. Muy bien. El siguiente elemento, ya casi terminamos, importante para la redacción de un párrafo, son dos elementos, la coherencia y la cohesión. Dice acá que la coherencia es la expresión de la organización a nivel mental que posee el texto. Que todo texto debe tener coherencia, de modo que lo que se expone en él pueda ser comprendido por el receptor. Un texto es coherente si, como lector, soy capaz de encontrarle sentido y distinguir la organización de sus partes. Por tanto, la coherencia me dice, si yo planifiqué el texto, probablemente el lector sí me lo va a entender. Pero si el lector no lo comprende y le quedan demasiadas dudas, tiene que recurrir a leerlo de nuevo. Si aún así sigue sin entender, tenemos que plantearnos el hecho que probablemente las ideas no están bien organizadas, no está bien explicado. La cohesión dice que es la organización a nivel lingüístico del texto, recurso que se utiliza para encadenar las distintas partes del texto, o sea, todas esas, todos los conectores. El hecho de que el texto tenga una estructura va a hacer que haya mayor cohesión. Mediante la cohesión se establece una red de relaciones explícitas entre las partes del texto. Muchos autores comparan el texto literario o de cualquier otro tipo con un tejido, ¿verdad? Si nosotros estamos aprendiendo a tejer o tejemos, ¿verdad? Vamos a ir haciendo determinados movimientos que me van a indicar que ese tejido tiene X forma. En el momento en que nosotros vemos algo extraño en el tejido, nos damos cuenta que ahí el asunto no fluyó. Entonces vamos a tener trabas para entenderlo. ¿Cómo elaborar un texto con coherencia y cohesión? O sea, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, ya lo venía explicando, pero ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero
lo que hablamos, hay un proceso de selección de la información y también organizarla. Si nosotros no creamos un pequeño esquema con ideas, si no ejercemos esa primera etapa de planificación, si no decimos esta sí, esta no, esta la paso para acá y al final me queda un esquemita de ideas el cual yo voy a seguir y desde ahora voy a decir, bueno, esto lo voy a colocar en la introducción, esto lo voy a colocar en el desarrollo y concluyo de esta forma. Puede ser que en el ejercicio de la lectura usted corrija porque igual hay un proceso de revisión, pero la coherencia parte de eso. Distribuirlo en capítulos, en párrafos, en oraciones. Yo puedo decir, bueno, voy a hacerme un par de párrafos introductorios, tal vez unos 2 o 3 de desarrollo, porque voy a desarrollar 3 ideas en el desarrollo, ¿ven? Porque cada párrafo lleva una idea. Realizando previamente un ordenador gráfico. Y en la otra parte dice utilizar mecanismos lingüísticos que manifiesten las conexiones. Ven qué importante, porque la coherencia y la cohesión son hermanitas, pero no son iguales, ¿verdad? La cohesión va a ser más ese ligamen, ese amarre que existe entre todos los párrafos y los temas. La coherencia es precisamente que yo haya hecho un plan para que esta estructura me quede comprendible, para que esté todo organizado de tal manera que el lector me vaya a entender y comprender lo que yo hice. Y para esto tengo que organizar y jerarquizar las ideas. Bueno, muchachos, esta es la segunda parte del video explicativo. Espero que hayan comprendido. Yo sé que es un tema que en la teoría avanzamos, pero lo más importante es la práctica, la revisión y la retroalimentación. La retroalimentación es cuando usted le da ese documento a alguien y lo lee y le hace una devolución de lo que leyó y lo que entendió. También nosotros mismos podemos producir ese momento de retroalimentación cuando de pronto escribimos, planificamos y lo dejamos ahí un ratito y después nos devolvemos con la mente más clara después de haber hecho otra cosa y releemos. En ese momento vamos a asumir la posición del lector preguntándonos, bueno, si yo no supiera nada del tema, al terminar de leer esta redacción o este ensayito mío, sé del tema, aprendí más o quedé con más dudas. Entonces, muchas gracias, espero que esto les sirva, ya saben, cuentan conmigo, el día de hoy trabajamos sobre esto, ustedes pueden repasarlo todas las veces que quieran, por favor, cuando lo vean en el canal de YouTube, déjenme su comentario, su pregunta, y también pues su nombre para poder utilizar esto como un insumo para saber que ustedes estuvieron ahí y en todo caso pues tomarlo en cuenta a la hora de su participación en clase. Muchas gracias.